Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. Han ido entrando en distintas fases. Los primeros iniciadores fue Alemania, Bélgica, si mal no recuerdo, Francia e Italia. No, Italia y Luxemburgo y Países Bajos. Sí, fueron los países. Inglaterra, ¿no? El Reino Unido. No, Reino Unido entró en el 73. Pero nunca se integró totalmente. De hecho, ya... Ellos siguieron conservando su moneda, su banco central, etcétera. Sí. Y conduciendo por la izquierda. Y otra cosa creo que también afectó a los países del sur fue el euro, que no lo controlaron, porque si os recordáis, un café que costaba entonces, vamos a ver en pesetas, 100 pesetas, al entrar el euro dijeron, bueno, por 100 pesetas, 70 céntimos de euro, no. Dijeron, 1 euro, lo dobraron. Sí, claro, en la entrada en España, cuando entró el euro en el año 86, efectivamente, o sea, subió de entrada todo un 66%, porque lo que eran 100 pesetas que valía, lo pusieron a 1 euro, con lo cual era 166, que era el tipo de cambio que se convalidaba, ¿no? Entonces, aquel café que pagábamos 100 pesetas por ese café que nos tomamos en el bar del Antonio, del Pepe o del café del barrio, pues pasó a 1 eurito, al eurito, pues el eurito subió un 66%. Y los sueldos nuestros no subieron nada. Nada, efectivamente. Pero fíjate que estábamos aquí hablando de los países miembros, también para comentar un poco. Y aquí, fíjate, Santi y Juan Carlos y Alberto, que está por ahí, están en camino hacia la adhesión de la Unión Europea. Los países candidatos, uno de ellos es Albania, otro es Antigua República Yugoslavia de Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía. Esos son los países que están siendo candidatos. Y después hay un candidato potencial, o unos candidatos potenciales, que es Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Entonces son países que están también pues viéndose, ¿no? Pero fíjate, curiosamente, no es que queramos hacer comparaciones, porque las comparaciones obviamente son odiosas, pero no sé hasta qué punto una economía como la de Albania puede equipararse o puede asemejarse o puede compararse con una economía como la de Finlandia, Francia, incluso Grecia, España. Yo creo que ahí puede ser que haya un problema de, ¿cómo diríamos?, de matización de potencias, ¿no? No sé si eso es así o no es así. No sé qué opináis vosotros de que estos países, por ejemplo, como Albania, pueda ser candidato y pueda estar a ese nivel de países como, no sé, digamos como Francia o como Alemania. Sí, porque es una economía muy pobre la de Albania. Sí, claro, o sea, en teoría tú ves el Producto Interior Bruto de este país y lees otros. Se entiende que en una Unión Europea lo que hace es repartirse o equilibrarse las economías, ¿no? Pues la zona sur no tiene, pues le damos la zona norte, que estamos más ricos, o la del este o del oeste. Pero eso sobre la teoría sí se ve, pero después sobre la práctica yo no sé si se ve, porque es lo que estábamos hablando antes. Yo creo que hay dos o incluso hasta 3 velocidades europeas, ¿no? De países que dices, bueno, pues este país la verdad es que va un poco más lento, va súper pegado a esto, ¿no? No sé qué opinión tienes tú, Santi, sobre sí, es que, como decía antes, ¿no? La idea original de la Unión Europea o la idea que nos vendieron a los ciudadanos en la Unión Europea era eliminar esas diferencias. Digo, indudablemente sí, las economías son distintas en unos países o en otros, pero el ciudadano de a pie se levanta a la misma hora en Albania, en España o en Alemania, bueno, relativamente no, se levantan a la misma hora, van a trabajar a la oficina, en cada quien en su país, están ciertas horas, hacen ciertas actividades
y al final del mes pues les pagan un salario que no es el mismo en un país que en otro. Dicen que no, que la productividad sí, que si la productividad de unos y la productividad de otros. Y bueno, ahí ya entra en detalle a lo mejor un poco más la infraestructura de la empresa, ¿no? Porque el que una oficina funcione de una forma o de otra, o que en una oficina se trabaje de una forma o de otra, pero la idea era esa, ¿no? Que finalmente un alemán llega a la oficina a trabajar y se mete detrás de un ordenador las 6, 7, 8 horas diarias. En Albania pasa lo mismo y al final del mes pues uno cobra una cantidad de dinero y otro cobra otra. Y la idea que teníamos los ciudadanos es que pues eso iba a cambiar y que iban a cobrar lo mismo el alemán que el de España o el de Grecia o el de Albania ya una vez de que entre en la Unión Europea. Pero a la vista de lo que está sucediendo, pues eso no está cumpliéndose. Entonces, pues a los ciudadanos la idea de la Comunidad Europea ya no nos está gustando tanto. Nos dicen, sí, es que ahora tienes la posibilidad de irte a Alemania a trabajar. Pues sí, pero sería, como se suele decir, ¿no? Sería si a mí me gusta, si me apetece la idea, pero si no me apetece, pues yo me quiero quedar en mi país donde yo soy e ir a esas 8 horas a la misma oficina en mi país y ganar lo mismo que si estaría en Alemania. O si me apetece, me voy a trabajar a Alemania, busco un trabajo allá en Alemania, voy a hacer las 8 horas a la oficina y al final del mes pues gano lo mismo en un sitio que en otro, pero me apetece. Es cuestión, la movilidad era un poco cuestión más de gustos o de preferencias de culturas, pero sin embargo lo que está sucediendo es algo distinto. Y como decía Alberto, a las macroempresas pues le está viniendo muy bien porque están ampliando su mercado de trabajo o de su mercado de comercio, exactamente, de venta de comercio. Y a las microempresas y a las pequeñas empresas y a los obreretes, que es lo que somos todos nosotros, pues no nos está llegando ese emparejamiento con el resto de Europa. Oye, y fíjate, hablando de la Unión Europea tiene actualmente, oficialmente, de la Unión Europea tiene 24 lenguas, que a saber son alemán, búlgaro, checo, croata, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finés, francés, griego, húngaro, inglés, irlandés, italiano, letón, lituano, maltés, neerlandés, polaco, portugués, rumano y sueco. También. Sí, bueno, fíjate que ahora, perdón Alberto que te diga, ahora que estaba con lo del Brexit y tal, andaban diciendo que actualmente el idioma que más se utiliza en Bruselas es el inglés, por cuestión de comodidad, de que en todos lados se habla inglés. Pero comentaban, o vi el otro día, que si en dado caso sale Inglaterra de la Unión Europea, pues ya no sería un idioma oficial, entonces no se pudiera utilizar en Europa porque no sería un idioma oficial de la Comunidad Europea. Entonces habría ese problema de que entonces cómo se iban a comunicar los políticos entre sí, que pues si te pones a estudiar idiomas lo más lógico es que el primero que aprendas es el inglés porque te sirve en cualquier lado, y en Europa pues en todos los países cuando hay reuniones entre políticos de distintos países es el idioma que utilizan, y sin embargo pues ahora ya no lo podrían utilizar porque no sería un idioma oficial, ¿no? Es algo curioso que está pasando también. Sí, me has quitado el tema, por así decirlo, porque efectivamente me estaba acordando yo ahora de eso, porque tú fíjate que Francia ha dicho que entonces es el francés, se convertiría el francés, Francia solicita que se convierta su idioma en el idioma oficial en el Parlamento Europeo y tal. Lo que pasa es que luego en privado, como se suele decir, pues yo creo que los ministros, los comisarios, los parlamentarios, pues hablarán entre ellos en inglés, que es el idioma que más utilizan. Pero como idioma oficial en las reuniones oficiales, pues ya el inglés dejaría de ser como tal y tendrían que elegir uno o quedarse con el inglés, porque no se sabe lo que harán. Lo que pasa, yo siempre digo que yo no sé, efectivamente hay una cosa importantísima, el conocimiento de lenguas para una persona, cuanto más el idioma sepas, pues culturalmente mucho mejor, puedes no sé, leer libros o estudiar en el idioma
que está emitido el libro, que se entiende mucho mejor, más que una traducción. Es decir, siempre, en resumen, es muy bueno saber lenguas, y qué envidia nos da esta gente que dice, no, yo hablo 6 idiomas, y dice, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo puedes hablar 6 idiomas y no equivocarte? Bueno, pues hay gente que tiene esa virtud, ese chip de nacimiento que funciona. Pero yo muchas veces pienso que en una unión de países como es esto, que es la Unión Europea, yo no sé hasta qué punto es bueno o es malo. Por ejemplo, hagamos un símil, tenemos los Estados Unidos mexicanos o los Estados Unidos de América, que son una serie de estados que se unieron en su momento para conformar un país y hacer fuerza económica, potencial, tal, pero al final hablan una misma lengua. Es decir, aquí en una extensión enorme que es México, que es media Europa o un cuarto de Europa, pues hablamos México, el otro día vi una comparación del mapa de México con el de Europa. Iba desde la costa norte de Inglaterra hasta el sur de Italia. Es decir, México cubre toda Europa prácticamente. Casi y toda más. Europa. México tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, 1.950.000 kilómetros cuadrados, y es más o menos casi 4 veces España. Es como si pusiéramos cuatro Españas completas pegadas. Entonces es una extensión muy grande. Entonces, pero se habla el mismo idioma. Efectivamente, aquí en México hay lenguas, hay lenguas que se hablan de una forma más local y tal. Igual que en la Unión Europea, como decíamos, hay 24 lenguas oficiales, pero en total en Europa se habla más de 60 lenguas regionales o minoritarias autóctonas, que se encuentran con un total de unos 40 millones de hablantes esas lenguas, y entre ellas figuran, dice aquí en la página oficial de la Unión Europea, el euskera, el catalán, el frisón, el galés, el sami y el yiddish. Entonces, yo no sé si eso es más... Fíjate, el otro día estaba leyendo en algún lado, no sé, corrobóramelo o habría que investigarlo un poco más, que España solicitó a la Comunidad Europea aceptar al euskera, el catalán y creo que el gallego como idiomas oficiales también, y parece ser que la Comunidad Europea lo aceptó y se puede en Bruselas pedir traductores de estos 3 idiomas de España, cosa que no ha hecho con ningún otro país de la Comunidad Europea que está en la misma situación de España, donde tienen algunos idiomas minoritarios. Y parece ser que leí en algún lado que sí, que los 3 idiomas cooficiales de España son válidos para usarse en Bruselas. Sí, en la legislatura anterior, en esta que se está prolongando, ya se solicitó a la Unión Europea que se reconocieran estas lenguas españolas. Sí. Pero sí es cierto que... Fíjate qué contraste que cuando Santi decía antes, y yo estaba de acuerdo con él en el de que a España no ha llegado ese programa. Ahora precisamente del tema de los idiomas, no hemos tenido ningún presidente español que hablase fluidamente el inglés. Siempre hemos ido con traductores, y eso da un poco la pista de que en otros temas, pues si en ese no se progresa porque por falta de cultura, por falta de lo que sea, en otros temas, en temas económicos, pues también nos va a resultar muy difícil progresar. Es decir, que el sur de Europa tiene muchas carencias. Pero yo creo que la juventud de hoy en día, una parte importante de la juventud española, sí estudia, hombre, ahí como todo, ¿no? Hombre, y sobre todo ahora, ¿no? Que se están teniendo que ir, ¿no? Claro, entonces el idioma... Efectivamente, la juventud de la generación, de la última generación para acá, pues el inglés pues lo tienen bien, si comparamos con las generaciones nuestras o un poco posteriores, pues nos dan sopa con onda, ¿no? En idiomas. Claro, sí, efectivamente
la juventud, gracias a él, está mucho más preparada en idiomas, digo, que bueno, y en todo, ¿no? Pero en idiomas, que efectivamente hace 30 o 40 años poquita gente sabía hablar inglés